Steins Gate es uno de esos animes que te hace sentir inteligente, aunque la última vez que viste una clase de física fue cuando repetiste año. Pero detrás de su historia increíble de viajes en el tiempo, de sus teorías científicas y de ese protagonista que jura ser un científico loco, existe un secreto que casi nadie menciona. Un secreto que no tiene nada que ver con máquinas del tiempo, sino con una estafa. ¡Sí! Una estafa. Porque una de las mejores historias de líneas temporales, paradojas y teorías del mundo 2.48, 36, 89 y 27 nació de un fraude para vender libros en internet. Así que prepara tus palomitas, porque hoy te voy a contar la historia real detrás de Steins Gate. ¿Quién fue John Titor? ¿Cómo cayó su mentira? ¿Y por qué al final la ficción terminó siendo más honesta que el supuesto viajero del tiempo? Para entender Steins Gate, primero tenemos que hablar del viajero del tiempo más famoso y más falso de internet, John Titor, quien apareció en el año 2000 en unos foros viejísimos de esos que olían a polvo digital, asegurando venir del año 2036. Decía que había viajado al pasado en una máquina militar llamada C-204 y que estaba buscando una IBM 5100 para salvar el futuro. Sí, exactamente la misma computadora que Okabe busca en Steins Gate, y que el mundo iba directo a una guerra civil brutal, seguida de una tercera guerra mundial en 2015. Sonaba técnico, sonaba serio, sonaba convincente, pero sobre todo, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Durante meses respondió preguntas, publicó diagramas de su máquina del tiempo, explicó líneas temporales, paradojas, teorías y dejó predicciones que aterrorizaron a medio internet. Y luego simplemente desapareció. El problema es que el tiempo pasó y sus profecías no. No hubo guerra civil, no hubo colapso tecnológico, no hubo tercera guerra mundial. El mundo siguió igual de caótico que siempre, pero no de la forma que Titor había prometido. Con los años, investigadores siguieron el rastro y encontraron lo que todos sospechaban. John Titor no era un viajero del tiempo, sino un producto comercial. La teoría más aceptada dice que Larry Haber, un abogado, y su hermano informático fueron quienes inventaron toda la historia para promocionar libros y mantener vivo el mito mientras generaban ingresos. Literalmente copiaron y pegaron los posts del foro y los vendieron como un libro. Así cayó la farsa, no por un viaje en el tiempo, sino por algo más poderoso que cualquier máquina: el paso del tiempo real. Y para rematar, los supuestos Titors se contradecían solos. Primero decían que no podían revelar datos del futuro y luego publicaban enteros ensayos de física cuántica tratando de justificar sus mentiras. Decían que no sabían cómo funcionaba su máquina, pero cuando la gente dudaba, mágicamente sabían todo. Y cuando ya no tenían cómo responder, simplemente decían que la computadora lo hacía todo. Un Deus ex machina literal. Y aún así, y aquí está lo increíble, mucha gente sigue creyendo que todo esto fue real. Pero si quieres saber más de este falso viajero del tiempo, te dejo un podcast de 2 partes de tu servidor. Cuando John Titor ya estaba desapareciendo como cualquier broma vieja de internet, alguien lo rescató y lo transformó en oro puro. Porque aunque el caso de Titor fue un fraude, lo fascinante fue lo que provocó. Mientras la mayoría olvidaba al supuesto viajero del tiempo, salvo algunos que aún no superan el foro del 2000, un pequeño grupo de creadores japoneses vio algo más profundo. Una historia, un misterio y un concepto que podía convertirse en algo grande. Así, 5PB tomó las mejores piezas del mito de Titor, la IBM 5100, la idea de divergencias temporales, la paradoja del viaje temporal y la enigmática figura del viajero del tiempo, y las transformó en la base de Steins Gate. Y lo mejor es que los creadores podían usar la historia sin miedo. Si los Haber demandaban, se les caía la mentira. Nunca lo hicieron, prefirieron seguir fingiendo. Irónico, hermoso y totalmente merecido. Aquí es donde todo se vuelve poético. El anime no tomó la mentira, tomó lo que la mentira representaba. John Titor usaba tecnicismos para impresionar. Steins Gate usó ciencia real para construir un sistema coherente. Titor hablaba de guerras inventadas. Steins Gate hablaba de decisiones, sacrificios y consecuencias humanas. Titor jugaba a ser un viajero en el tiempo. Steins Gate creó a alguien que cargaba con el dolor de alterar el tiempo. Lo que comenzó como una farsa barata se convirtió en manos de buenos escritores en una historia profunda, emocional y compleja,
Una historia que sí entendía el peso del tiempo, la responsabilidad del conocimiento y el costo de cambiar el destino. Todo lo que los Haber quisieron hacer para ganar dinero, Steins Gate lo hizo de verdad. La obra tomó los fragmentos del mito original y los reorganizó en algo coherente. El IBM 5100 dejó de ser un truco publicitario y se volvió un engrane clave del sistema. Las líneas de divergencia se convirtieron en una metáfora brutal del destino, y Titor dejó de ser un troll para volverse una figura guía trágica y llena de esperanza. Mientras el Titor real se desmoronaba, Steins Gate construía un mundo sólido, con sentido y con consecuencias. Y al final, lo más sorprendente no es que Steins Gate tomara la historia de John Titor, sino que la superó por completo, porque mientras Titor real era una mentira sin consecuencias, Steins Gate te obligaba a enfrentar las consecuencias de cada decisión. Okabe no es un héroe, no es un científico loco, es un ser humano que te muestra lo que realmente implica cargar con el tiempo en tus manos, el miedo, la culpa, la impotencia y la fuerza de intentarlo otra vez. Crea un mundo donde te muestran que el amor verdadero puede trascender líneas temporales, del significado de aquello a lo que llamamos hogar y de lo que significa cargar con decisiones difíciles. Steins Gate no destruye el mito de Titor, lo trasciende, le da un corazón, le da un sentido, le da un alma. Y lo más hermoso es que sin proponérselo, el anime logró lo que el estafador original jamás pudo, dejar una huella real. Y de una mentira que buscaba vender libros nació una verdad emocional, humana y profundamente honesta, y que sí, con franqueza, tras cada retroceso en el tiempo te dejaban al filo del asiento esperando por el qué pasará. Un efecto mariposa perfecto. Si los hermanos Haber no hubieran intentado engañar a internet a principios de los 2000, jamás habría existido Steins Gate. Ahora solo queda esperar a que alguien más mienta en un foro de internet para que en 10 años aparezca otra obra maestra.